Hola gente, bienvenidos a Mi Jardín en el Desierto. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un asunto, un tema muy importante, que serían los mitos, las mentiras que se cuenta generación tras generación sobre animales y otras cosas de nuestro jardín. Como por ejemplo, sapos são uma causa de verrugas? Será que o polvito de las alas de las mariposas realmente ciega? Bien, esses e outros nós vamos falar hoje e espero que vocês salgan muito mais instruídos sobre esses assuntos. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín no Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a Mi Jardín en el Desierto, en más un episodio que creo que es muy importante, visto que hay varios animales que nosotros odiamos toda nuestra vida debido a alguna mentira que nuestros padres o abuelos nos contaron. Entonces hoy voy a desmistificar algunas de las mentiras que nos cuentan siempre sobre algunos animales y realmente si es así o si ellos tienen mucha más importancia de lo que nosotros damos para ellos. Bien, uno que ahora, si ustedes están en el hemisferio, van a empezar a ver bastante en sus jardines son las mariposas, que muchas veces son temidas debido al polvito de sus alas, que si nosotros llevamos a nuestros ojos, ellos nos van a cegar. Bien, eso en realidad es completamente mentira y en realidad no es un polvito que nosotros vamos a encontrar en esas alas, y sí pequeñas escamas, como las escamas de los peces. Ellas son hechas de quitina, que es el mismo material de todo el exoesqueleto, ese caparazón que tienen los insectos. Ellas van a tener diferentes pigmentos, dando algunas coloraciones a nuestros animales, pero también ellos van a tener estructuras físicas que van a hacer con que se refleje el color, o sea que no es que ellos tienen color y pigmento en sí, pero sí ellos van a posicionarse de alguna forma que la luz va a reflejar y aparecer algún color, como nosotros vemos el color azul, que es muy difícil de ser fabricado en la naturaleza, pero que nosotros vemos en las mariposas morfo, que no son azules y sí reflejan ese color. Ellas son dispuestas en forma como de tejas y van a ser fundamentales tanto para la aerodinámica, para la protección de esos animales, también para crear padrones que van a hacer con que los depredadores no lleguen tan cerca y se asusten con ellas. E é uma evolução tão interessante que nós a vezes vemos patrones que parecem como ojos de búho que vão fazer então que muitos depredadores não queiram atacar esses animais. Pero também vai ser bueno para disfrazar-se e simular, por exemplo, uma cáscara de um árbol e também para atrair companheiros sexuais para si que consigam reproduzir-se. Además, ellas también van a servir como un calefactor, o sea que los insectos que no regulan también la temperatura, ellas van a conseguir captar más energía solar durante la mañana y hacer con que así ellos consigan quedar activos más rápido en esas mañanas más frías. Pero quando um depredador se consigue agarrá-lo ou nós seres humanos tentamos tocar esse animal, essas escamas vão desprender-se facilmente do corpo, deixando esse pigmento, essas escamas em nossas mãos e também em la boca do depredador, fazendo com que ele consiga deslizar-se mais fácil e huir então dessa morte rápida. Pero hay que comprender que cada vez que nosotros tocamos esses animales, nosotros estamos dañando essas escamas y va a hacer con que así ellos no mueran rápidamente, pero sí quede dificultado tanto el vuelo como la reproducción y hasta puede en algunos casos llegar a la muerte. O sea que no debemos quedar manipulando esses animales porque nosotros vamos a estar dañando ellos, aunque ellos no van a estar dañando nosotros. Y si nosotros agarramos esse polvito, essas escamas y passamos en el ojo, bien, va a arder un poco, pero de la misma forma que ardería si nosotros pasásemos harina o cualquier otro producto. Pero no va a cegar nosotros, ¿ya? Nosotros no necesitamos tener miedo de esos animales. Bien, y hay muchos mitos sobre ceguera, sobre dejarnos ciego. Y uno de los que más hablan por ahí es de la orina de las ranas y sapos, que cuando nosotros agarramos en la mano, él va a mirar nuestros ojos, va a orinar ahí y nos va a dejar cegos. Pero no es así.
Pero sim, quando o sapo entra em um estado em qual ele tem medo, ele sim vai liberar orina muitas vezes, porque assim é uma forma de lubricar seu corpo e conseguir escorrer das mãos do depredador mais facilmente. Pero ele não vai conseguir mirar a orina em nossos olhos e tampouco ela vai ter algum veneno para nós seres humanos e em realidade para nenhum outro animal. A orina do sapo é mais ou menos igual à nossa, é água com ureia e não vai ter mais nenhum composto muito tóxico. Obviamente, como vai ter sales, se ele chega a entrar em contato com nossos olhos, vai ocasionar uma irritação, pero nada mais que isso. E, de novo, não vai ter nenhum composto muito raro, ou seja que tampouco vai ocasionar verrugas, como nós escutamos por aí. Tampouco tocar a pele do sapo vai ocasionar verrugas em nossa pele. E esse mito provavelmente ocorreu porque algum dia alguém tocou em um sapo e ele hizo pi e pusieron en el ojo y empezó a arder, pero no pasa más de eso, igual que yo hablé del polvo de las mariposas, va a arder igual que si fuera harina en nuestros ojos, pero no hay ningún problema, nosotros no vamos a tener ningún efecto a largo plazo. Bien, y las verrugas son ocasionadas por un virus llamado papillomavirus humano y él no va a ser transmitido por ese tipo de animales, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieron verruga, probablemente fue por tener el contacto con una persona contaminada. No culpemos esses animais. Pero hablando de venenos e sapos, sim, há alguns tipos de sapo que vão ter substâncias tóxicas que podem ser hasta mortais ao ser humano, pero não tem nada a ver com a urea de la orina e sim glândulas que vão ter detrás de la cabeça, nos lados de la cabeça. Aí eles vão produzir certas toxinas, como o sapo cururu ou bufo, que vai ter uma bufotoxina, que sim pode ser bastante tóxica. E, por exemplo, se nós temos animais de estimação, como perro, que acostumbram caçar animais selvagens, se ele apertar esse animal e esse sapo liberar um pouco dessa toxina, nós vamos ver o perro espumando por la boca e quizás podem ter hasta outros efeitos, como por exemplo problemas no riñón. Ou seja, que é importante que nós não quedemos manipulando esses animais e também ensinamos a nossos animais de estimação a não dañar esses animais silvestres que são super importantes para o equilíbrio ecossistêmico. Bien, e há mito que seguro ustedes já escucharam e quizás alguns de ustedes aún van a creer. Pero bien, la ignorancia é algo que ocorre quando nós não temos alguma informação. Não há nada de más, pero lo bueno é sempre continuar aprendendo para não creer em qualquer coisa. Bien, e esse mito seria então que as lombrices, quando nós la cortamos ao meio, vai generar 2 indivíduos. Bien, isso não é verdade, pero tem alguma ciência por detrás que hace com que nós nos confundamos. As lombrices de tierra comum, como por exemplo a Eisenia fétida e também as lúmbricos, têm segmentos repetidos alrededor do corpo, que seriam os metâmeros, os quais muitas vezes repitem os órgãos, fazendo com que eles não sejam tão localizados assim no corpo. Pero los primeros segmentos van contener tanto los corazones bien como la boca, que é essencial para que ella consiga alimentar-se e assim sobrevivir. Assim que se nós hacemos um corte em uma lombriz, por favor, sin querer, não hagan isso a propósito, pero cerca de la cauda, de la cola, ella vai conseguir regenerar-se, porque aí solamente vai estar mais a parte de lanos, que facilmente vai conseguir ser rehecha. Pero se nós cortamos mais para cerca da cabeça, onde está o cerebro, e também a boca, ella não vai conseguir regenerar-se e as 2 partes vão morir. O segmento posterior, se nós la cortamos, vai quedar debatendo-se por muito tempo, visto que os nervios aún vão estar ativos e vão conseguir generar movimento. Pero se nós quedamos mirando atentamente por mais tempo, nós vamos a ver que ele vai parar de mover-se e posteriormente vai morir. Assim que, se nós cortamos uma lombriz, não é que vai generar 2, pero sim o segmento de adelante vai conseguir sobreviver porque ela tem uma capacidade de regeneração. Pero a parte de atrás vai movimentar-se por um tempo, pero não vai generar uma nova lombriz. Bien, essa que eu escuto muitos adultos hablando para os niños, que as abejas depois de picar uma sola vez, elas acabam morrendo. Bien, esse é um mito parcial porque se refere solamente casi a la apis mellifera, que seria essa abeja mais comum para a produção de la miel.
Pero nosotros tenemos diferentes tipos de abeja, incluso algunos nativos, que serían las abejas sin aguijón, que ni lo tienen y tampoco tienen la capacidad de picar a alguien. También dentro de la categoría de las abejas, nosotros vamos a tener los abejorros, que no van a perder fácilmente su aguijón y consiguen picar más de 6 veces. Y también va a depender dentro de la clasificación de una colmena, visto que, por ejemplo, las reinas van a conseguir mucho más fácilmente picar más que una vez sin perder ese aguijón. Y también varía mucho dependiendo de qué la abeja está picando, visto que esses aguijones tienen microganchos que hacen con que él no consiga soltarse fácilmente, principalmente de la piel de mamíferos. Así que si él está picando otro animal, quizás él no pierda su vitalidad en la primera picada. Pero quando isso sí passa, o que vai passar é que esse aguijón vai estar conectado com o sistema digestivo. E assim, quando o aguijón soltar-se da abeja, também parte do aparato digestivo vai soltar-se, fazendo com que ela muera. Bien, y como sugestión, si ustedes son picados por abejas, intenten remover rápidamente ese aguijón, visto que él va a tener nervios que van a hacer con que esa bolsa con veneno continúe pulsando e inyectando cada vez más veneno. Si nosotros lo soltamos rápidamente en nuestra piel, seguramente el dolor va a ser mucho menos intenso y vamos a tener una respuesta inflamatoria menor. Bien, yo voy a incluir un mito que no es sobre animales de nuestro jardín, pero algo muy interesante también que nosotros escuchamos mucho tiempo durante nuestra infancia y también de las personas más viejas. Y ese mito es bien abrangente. Puede ser manga con leche, sandía con leche, hay varias recetas que van a ocasionar nuestra muerte. Bien, eso es algo que fue originado hace mucho tiempo en la historia, en la cual la leche era mucho más valiosa que esos otros frutos que crecían naturalmente en los trópicos. Los señores, ellos iban a consumir más la leche y los escravizados iban a consumir esos productos que no eran tan raros como las frutas que nacían normalmente en los bosques. Así que los señores empezaron a decir para todos que comer mango con leche o sandía con leche ocasionava a morte, para desestimular que os escravos empezaram a utilizar essa leite que deveria ser solo para as pessoas brancas. E depois de isso se continuou divulgando isso, pero é completamente falso. E em realidade, vitaminas de manga com leite são muito saludáveis para nós e deveríamos consumi-las mais. Aunque eu não sou fã da leite, pero não há nenhum problema em mesclá-las. Bien, y hay un mito muy importante que nosotros desvendemos, visto que ocasiona mucho peligro a la población, que sería la identificación de víboras que tienen veneno y las que no tienen ningún daño para el ser humano. Bien, empezamos por algunos. Uno de ellos es sobre la forma de la cabeza, que las víboras que tienen cabeza más triangular van a tener veneno y las más arredondadas no. E em realidade, uma das víboras mais peligrosas acá de Sudamérica é a coral e ela é completamente arredondada. Já uma das maiores víboras que existem no mundo, que seria a piton, tem a cabeça triangular, pero não tem nenhum veneno para nós e em realidade sua defesa seria o estrangulamento, ou seja, que com os músculos de seu corpo ela mata suas presas por asfixia. Também alguns falam sobre os ojos, se eles são em fenda ou se têm a pupila mais redonda. Pero, novamente, a coral ela vai ter os olhos arredondados e é super venenosa. Pero sí hay algunas que tienen los ojos en fenda, como por ejemplo la charará, que van a tener veneno. O sea que esa clasificación también no debe ser utilizada. E também alguns dizem que se a cobra é agressiva, sim, ela vai ser peligrosa e venenosa. Pero bien, uma das víboras mais agressivas que há acá em Brasil é a caninana, que é uma víbora muito linda, que só come ratones e não tem nenhum peligro ao ser humano. Pero acá em Brasil é muito comum escuchar histórias de pessoas que correram mais de 1 quilômetro porque a víbora os perseguia correndo e de pé. Ou seja que também não é um término bueno para dizer se é venenosa ou não. Lo que sim nós poderíamos buscar para tentar identificar as cobras que têm veneno seria o que se chama fosseta loreal, que seria um pequeno olho por detrás das narinas, que em realidade é um órgão que vai detectar calor para que assim consiga encontrar mamíferos para depredar mais fácil. Esses sim vão estar em las cobras venenosas.
pero aún así las corales no van a tener la foseta L'Oreal, así que también lo mejor es que nosotros investiguemos cómo ellas son para que así nosotros consigamos identificarlas. También algunos hablan sobre los colores, pero también eso es completamente falso, visto que nosotros tenemos la víbora coral verdadera y la falsa que son casi idénticas, una no es nociva y la otra es venenosa. Así que cuidado al divulgar esas informaciones. Bien, y ahora vamos a hablar sobre 3 animales completamente inofensivos que nosotros tememos durante toda nuestra infancia. Empecemos entonces con la mantis, que es un animal completamente indefenso para nosotros. Él no tiene veneno, él no consigue picar, su mordedura raramente consigue perforar la piel, pero sí son depredadores voraces en nuestro jardín y óptimos controladores biológicos, haciendo con que las plagas desaparezcan de nuestro jardín. Así que aunque hay muchos mitos, folclores religiosos que hablan sobre ese animal y también varios documentales los cuales muestran ellos mutilando un animal o hasta comiendo sus parceros, no se preocupen, si ustedes no son una mosca, no hay ningún problema para ustedes. Por eso que nosotros debemos cuidar de ellos, porque así nosotros vamos a encontrar el equilibrio biológico mucho más fácilmente en nuestro jardín y necesitar utilizar, por ejemplo, pesticidas mucho menos frecuentemente en nuestro jardín. Otro animal completamente injustiçado devido a su apariencia son los opiliones, o también llamados de arañas de patas largas. En realidad ellos no son arañas y tienen su propia orden, opiliones. Ellos no tienen quelíceras, ellos no tienen una mordedura que consigue perforar nuestra piel, ellos no transmiten enfermedades y tampoco poseen veneno. En realidad ellos son oportunistas y muchas veces van a se alimentar de otros animales muertos, materia orgánica, ayudando en el reciclaje de nutrientes, bien como moho y otros hongos. Así que aunque ellos se llamen arañas de patas largas, no se confundan, ellos no son arañas verdaderas y a pesar de su apariencia, que parece bastante intimidadora, no van a ocasionar ningún daño a nosotros. Otro que para mí es muy bonito, pero muchas personas también tienen miedo, son los palotes, que en realidad son herbívoros y van a comer hojas, como por ejemplo de moreras, limones, entre otros. Y yo no sé realmente de dónde vino ese mito que los palotes son venenosos, pero lo que sí es que cuando él es ingerido por algún otro animal, él puede tener sustancias que van a ocasionar un gusto muy malo en la boca. Y es interesante que algunos de esos animales, algunas especies, van a conseguir hacer partenogénese, o sea que van a conseguir reproducirse sin un macho real. Y también ellos van a conseguir hacer, igual que las lombrices, una pequeña regeneración, consiguiendo rehacer algunos miembros que pueden haber perdido por depredación o por algún problema físico. Interesante, ¿no? Así que no juzguemos el libro por la capa y no maltratemos esos animales que pueden no tener una apariencia tan bonita como, por ejemplo, un perrito. Ellos son parte importantísima de nuestro ecosistema y deberían estar ahí, tanto para controlar plagas, polinizar y hacer otros trabajos ecológicos. Así que, por favor, respetemos ellos. Igual que el mito que los búhos traen mala suerte, por favor, intentemos terminar con esos patrones de pensamiento de la sociedad, motivados talvez por alguna creencia religiosa o alguna otra superstición. Esos animales también son muy buenos para ser controladores biológicos de, por ejemplo, las ratas, que sí van a transmitir enfermedades y pueden ser muy nocivas a los seres humanos, ¿ok? Bien, esos eran algunos mitos que quería traer para ustedes. Si ustedes tienen alguna otra duda sobre algún otro animal, por favor, comenten acá abajo para que nosotros empecemos a informar más la población. Y por favor, ni de broma, continúen esparciendo esas informaciones, visto que ocasiona trauma en ciertas personas y muchas veces nosotros empezamos a matarlos sin saber realmente cuál es su impacto positivo en el medio ambiente. Bien, espero que haya sido informativo esse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!